Y Pablo en Efesios 6:12, voy a leer todas las citas bíblicas de la Nueva Traducción Viviente, dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Cuántos de ustedes han tenido una lucha así cuerpo a cuerpo con esos espíritus inmundos? ¿De verdad? Así, a brazo limpio. De pronto a veces no lo percibimos, ¿verdad? Pues dice ahí la Biblia y todo, pero uno, ¿verdad? Sí, es duro. Pero uno no lo percibe. Porque resulta que esta guerra no es una guerra convencional, sino es algo diferente. Y en las enseñanzas que nos daban tanto Mateo como Víctor, y en lo que está diciendo Pablo en este versículo, nos hablan que como cristianos nosotros estamos en una guerra continua. Esta mañana tuve una charla con una hermana de la iglesia y le decía a esa hermana de la iglesia que esa misma charla que tuve, no esa misma charla, pero tal vez lo que ella me expresaba fue una misma charla que tuve en mi visita ahorita que hicimos a la iglesia al otro lado en Estados Unidos, y era sobre lo mismo, cuando tal vez te miran raro porque lo que tú haces ya suena como fanático y la gente no te entiende. Ay, ya es que usted es exagerado. Y es como entender que esa es la guerra, porque esa guerra espiritual que es permanente no es una guerra abierta, sino es una guerra solapada y progresiva, o sea, como que es disfrazada. Ahora, uno de ustedes podría refutarme y decir: ay, ¿cuál es una guerra disfrazada? Si eso se ve, estamos en guerra, estamos con esto. Y yo quisiera responderle: pues sí, se ve solapada, porque para llegar a la sociedad que tenemos hoy en día, nos hemos venido durmiendo poco a poco, hemos venido dejando correr las cosas poco a poco, para que lleguemos a lo que estamos viviendo, para que lleguemos al estado de sociedad que tenemos, en diferentes aspectos de la vida. Así que es una guerra permanente pero solapada, porque nos van llevando a un convencimiento de que las cosas no son tan malas. Y algo que me impacta, yo hablaba con alguien, yo no sé si usted conozca la palabra sincretismo, pero sincretismo es algo así como una mezcla de creencias. Es cuando usted cree, es como, ahora no llegamos a ese punto, ¿no? Pero es como si yo le dijera: no, y creemos que en el nombre de Cristo somos salvos y por eso vamos a rezarle los 20 domingos al Divino Niño y vamos a comprarnos el rosario, porque de pronto si nos vamos al yerbatero y conseguimos las yerbitas, y usted dice: pero esperen, ¿qué cree? Usted cree un poquito de todo, y eso es sincretismo, cuando enredamos. Y resulta que a veces nosotros como cristianos no tenemos una claridad en qué es lo que creemos, y no tenemos esa claridad porque ni siquiera sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo es que Él espera que nosotros vivamos. Y esa guerra ha llevado al mundo, al estado en el que vivimos, a la sociedad que tenemos, pero tristemente también ha permeado la iglesia. Entonces en la iglesia a veces escuchamos, vemos o actuamos de una manera que parece que fuéramos como del mundo, porque hemos aprendido a ver las cosas como normales. Todo es normal. Por eso he titulado la enseñanza: cuidado, no todo es normal. Así que quiero decirle eso: cuidado, no todo es normal. Ahora, vuelvo a pensar en el viaje que hicimos a Estados Unidos y me dio risa porque hubo como 2 preguntas que me hicieron continuamente las personas que estaban allá. Ustedes saben que allá pues son colombianos, entonces se la pasan mirando las noticias de acá. Y cuando miran las noticias de acá dicen: ¿verdad? Y entonces me preguntaban aterrados y me decían: ¿y cómo salen ustedes a la calle? Es que es terrible, esa delincuencia está. Y yo les decía: pues normal, pues saliendo, ¿cómo vamos a ir saliendo? Pero en serio, porque la percepción es que, sí, claro, nosotros sabemos que estamos en una delincuencia muy fuerte, pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros nos acostumbramos. Pero vivir así no es normal, pero nos acostumbramos. Allá salíamos en el carro y de pronto había un taco de 3 carros. ¡Ay, qué trancón! Y yo: ¿cuál trancón? Porque ¿cómo viven ustedes con esos trancones? Es normal.
sea, para nosotros es normal. Pero que para nosotros sea normal no quiere decir que sea normal. La gente que no vive en ese ambiente dice, no, pero no es normal eso. ¿Por qué nos acostumbramos? Porque lo aceptamos. Porque aceptamos que así es como se debiera vivir. Ahora, amo mucho a mi Colombia y a mi Bogotá, aclaro a los que están por allá. No cambiaría esta ciudad por ningún lado. Pero a lo que voy es que quiero ir más a fondo, y es en qué momento se hizo normal vivir de la manera como vive la sociedad en la que estamos. ¿En qué momento se hizo normal? Y no estoy hablando de Colombia o de Bogotá, estoy hablando del mundo entero. En el viaje fuimos a un lugar turístico, nos invitaron a un jardín botánico. Y en un momento vimos una pareja normal, 2 muchachos tomados de la mano, uno de ellos con un cuerpo de reina, con lo que hacen las chicas, las pestañas y todo. Ahí sí, como ellos miraban los trancones y como nosotros quedamos como, pero allá ¿qué era? Normal, es normal. Pero lo triste no fue eso. Lo triste fue que llegamos a Bogotá y el domingo hicimos como 3 visitas que tenemos que hacer. Y en la última visita, o en la última charla que queríamos tener con una persona, la invitamos a tomar un café. Y al lugar donde llegamos, llegaron 2 tipos así, pero unos mancancanes con chivera y todo. Pero cuando se empiezan a abrazar y a acariciar, porque es como si quisiera que viéramos normal lo que no es normal. Y de eso es que quiero hablarles en esta noche. De cuidado, no todo es normal, porque nosotros como cristianos, creo que era lo que nos decía Mateo, creo que lo que nos decía Víctor, creo que lo que nos dicen cada uno de los predicadores cuando suben al altar, es como que realmente necesitamos saber en dónde estamos parados. Y quiero tocar 3 aspectos, y el primero es cuidado, crítica, enojo, apariencia. Esto no es normal. Porque no voy a hablar del mundo, voy a hablar de la iglesia. Pero a veces parece que la crítica fuera el deporte cristiano, ¿verdad? ¿Sí vio, no? ¿Y cómo se paró? ¿Y cómo se sintió? ¿Y cómo se vistió? ¿Y cómo hizo? Yo sí sabía. O es muy fácil enojarnos. Es muy fácil que se nos despanchire el genio. O es muy fácil caer en un evangelio light, donde lo más importante es ver cómo Dios me tiene prosperado y bendecido para que yo me sienta bien, aunque no importe que el resto del mundo se esté muriendo, pero yo estoy bien porque mi Dios me ama y me mantiene así. Y resulta que eso está lejos de la realidad y es como la cotidianidad que a veces vemos. ¿Y cómo lo veo yo? Déjeme ir a la Biblia. Entonces en la Biblia usted conoce a un hombre que se llamó el rey David, usted conoce su historia, empezó de niño, un pastor de ovejas, después peleó con Goliat, bueno, todo lo que sucede, Saúl lo está persiguiendo, bueno, todo hasta que llega a ser rey. Y cuando él llega a ser rey, entonces intenta traer el arca del pacto a su pueblo, no saben hacerlo, un hombre muere, bueno, hay tristeza, todo lo que hay, pero al fin y al cabo David investiga cómo debe hacerlo, sabe cómo hacerlo y la trae. Y bueno, ese día David está súper feliz. ¿Y por qué está feliz? Porque está trayendo a Jerusalén nada más y nada menos que la presencia de Dios. O sea, David era consciente de que lo que estaba trayendo era la presencia de Dios. Y David era casado. El asunto es que lo que era importante para David en su espiritualidad no era tan importante para su esposa. Y entonces dice la palabra en segundo libro de Samuel 6, versículo 16 y salto al 20, dice: entonces cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, ¿ante quién danzaba y saltaba David?
ante el Señor. Se llenó ¿de qué? De desprecio hacia él. Versículo 20. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de los sirvientes, tal como lo haría cualquier persona vulgar. O sea que esta mujer estaba criticando, esta mujer estaba enojada y esta mujer estaba frustrada porque su imagen de reyes se estaba viendo afectada. Y entonces yo me pregunté, bueno, ¿y cuál fue el enojo de esta mujer? O sea, ¿qué le enojó? ¿Que su esposo fuera un hombre adorador? ¿Que su esposo mostrara el amor que le tenía a Dios? ¿Qué le pudo haber dicho Mical? No sea tan fanático. Es que usted es muy fanático. ¿Alguna vez le han dicho fanático? Ahora, no sea fanático si lo es en el contexto de la palabra. Pero no se deje encasillar en fanático si lo que usted tiene es un vivo celo y deseo por amar y por servir a Dios. Porque tal vez esto es lo que le estaba diciendo esta mujer, y lo que ella muestra es que más que importarle que el pueblo los viera como una pareja que adoraba y que tenía reverencia con Dios, lo que a ella le importaba era que los vieran como reyes. Tal vez sus coronas, sus joyas, sus trajes, el lugar que ocupaban, la dignidad que tenían, que todo el mundo les hiciera la venia. Por eso ella se siente frustrada. ¿Cómo se le ocurre al rey irse y rebajarse con el pueblo y danzar allá? Porque vivía más de apariencia. Y a veces nosotros, siendo cristianos, parece que viviéramos más de la apariencia, más de lo que dirá la gente, más le damos más énfasis a cómo es mi traje o cómo es mi peinado o cómo es. Ahora, no estoy diciendo que descuide su aspecto físico, no es importante, pero que la vida cristiana no es algo externo, sino que la vida cristiana es algo del corazón, de un rendimiento real a Dios. Ahora, pensaba en algo. Si David es rey y Mical es la esposa, ¿ella qué es? Reina. ¿De qué pueblo? Del pueblo de Dios. ¿Usted qué piensa? ¿Esta mujer conocería al Dios de la cual tenía la dignidad de ser reina? No lo conocía. Seguramente escuchaba y estaba en las cosas que veían, pero no lo conocía. Al final ella tiene una consecuencia, queda estéril, no puede tener hijos. Pero lo que veo yo es que en ella solamente hay vanidad. Su vida es solamente apariencia. Y algo de lo que nos debemos cuidar nosotros como cristianos es de tener apariencias. De quererle mostrar a cada persona una cara. Porque tal vez acá dentro de la iglesia yo sea el más santo, el más ungido, el más bello. Ayer preguntaba o les decía a las personas que están en el seminario, les decía, solamente tú sabes quién eres tú como cristiano cuando nadie te ve. O cuando estás en un ambiente donde no eres cristiano. O lo que ves en tu celular cuando nadie más te está viendo. Solamente tú lo sabes. Y eso que haces, que miras, que observas, que piensas cuando nadie más te ve, ¿es cristiano? ¿Dignifica a Dios, glorifica a Dios, honra a Dios, bendice a Dios? Porque esa apariencia, ese enojo y esa crítica que a veces queremos normalizar, no es normal. El enojo, la apariencia, eso no es normal. No es algo que Dios quiera. Y ese es mi primer aspecto. Mi segundo aspecto es cuidado. La avaricia y la corrupción no es normal. La avaricia y la corrupción. Ay, estos días las noticias que son. Y no es solamente el presidente Petro. También está este señor Zuluaga. Y de ahí para atrás usted mire y de los narcocasés, Samper, Pastrana, que Santos, que no sé qué. Y esta mañana escuchaba una entrevista. Y en la entrevista los periodistas que hablaban con unas personas decían, pero es frustrante, o sea, no se puede hacer política si no es con corrupción. No se puede hacer política si no es sobornando, pagando a la gente, aceptando dineros. Pero la pregunta mía es, bueno, eso lo vemos a grandes niveles y salen las noticias porque está, pero ¿qué de nosotros?
¿Qué de nosotros en las cosas que hacemos cotidianamente? ¿Somos honestos? ¿Somos transparentes? ¿Somos transparentes en nuestra forma de trabajar? ¿Somos rectos en las cosas que hacemos? O tal vez cuando vemos la oportunidad, de pronto cometemos ciertos delitos, ciertas faltas, o tal vez por conseguir un trámite, entonces hago esto, o coloco por acá, o coloco por allá, porque no importa, y tal vez desprecio mi santidad por lo que hago. En la noche más importante de Jesús, la noche que era la última noche que pasaba en esta tierra y donde Él se reúne con sus discípulos para compartir la cena y estar con ellos, resulta que hay un momento donde Jesús se detiene o hace una advertencia o hace un anuncio que a todos los deja choqueados. Ahora Jesús está a punto de ir a la cruz. Y lo que dice la palabra en Lucas 22, 21 al 23 dice: pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, ¿con quién estaba Él? Con los discípulos. Está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir, pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Versículo 23. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? Ahora, yo quiero, obviamente lo entendemos, la palabra, la parte teológica, pero yo quiero mirar es esto, o sea, cuando ellos se preguntan es, ¿quién sería capaz? Lo que están diciendo es, oiga, hemos caminado 3 años con este hombre. Hemos escuchado su enseñanza, hemos visto su palabra, hemos conocido su testimonio, conocemos el poder que tiene sanando, restaurando, bendiciendo. O sea, es imposible no quererlo, es imposible no amarlo, es imposible no servirlo, es imposible no obedecerlo. Ellos se rascan la cabeza y dicen, pero ¿quién se atrevería a traicionarlo? Pero en esa cena Jesús está anticipando que uno de ellos por 30 piezas de plata lo va a traicionar, lo va a vender. Ahora, ¿cómo llegó a esto? O sea, ¿fue que Judas estaba bien y un día se le entró el espíritu inmundo y fue y lo hizo? ¿O fue que él empezó a ver como normal algo que no era normal? Y antes de que suceda esto, entonces hay algo que la palabra nos dice. Y en el evangelio, bueno, en los 4 evangelios creo que está, pero no en todos dice esto, sino solamente Juan lo describe. Y es que un día, o en una de las escenas de Jesús, viene una mujer, quiebra un frasco de alabastro y lo perfuma. El frasco era muy caro y Judas se enoja. Pero escuche cómo lo describe Juan. Juan lo dice de esta manera. Juan 12, del 4 al 6 dice: sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: este perfume valía el salario de 1 año. Hubiera sido mejor venderlo para dar a los pobres. ¡Qué buen corazón el de Judas! No es que Judas, aclara Juan, le importaran los pobres. En verdad, ¿qué dice? Era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. O sea que cuando él vendió a Jesús, no era que estuviera haciendo algo que hasta ahora se le ocurría, sino que él empezó a ver normal sacarse unas monedas. Normal. Igual nadie se da cuenta. Jesús nunca me pide cuentas. Y eso que empezó a hacer, hizo, no estoy hablando de nadie en especial, sino que me acuerdo de esto, pero creo que todos hemos visto una noticia, un video o algo, donde alguien de los de que estaban en campaña decía, es que no tiene nada de malo que corramos un poquito la línea ética. No tiene nada de malo que corramos, porque tal vez correr es lo que hace que nosotros vivamos en el ambiente en el que vivimos, en el que la gente sea normal sobornar, en que sea normal cobrar de más, en el que sea normal aprovechar cualquier oportunidad, porque al fin y al cabo los padres de nuestra patria lo hacen. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Pero lo que dice acá es que no es normal. Ahora, ¿cómo termina Judas? Termina ahorcado.
Pero cuidado, los sobornos y la corrupción no es algo normal. Ahora estoy hablando, primer punto, de que cuando criticamos, cuando nos enojamos, cuando vivimos de apariencias, eso no es normal. Estamos viviendo, sí, claro, bien presentables, que la gente vea bien, pero no es que yo viva por la marca, viva por esto, viva por el chisme, viva qué hizo el otro. No debo hacerlo. Pero acá también está diciendo, y no tengo que llevarme por las cosas cotidianas de cómo gano más plata y cómo le doy el codo al vecino para que yo pueda obtener. No, tampoco dice eso. Está hablando que hay cosas que no son normales. Pero viene la tercera, y creo que es una de las que de pronto vemos más a menudo en este momento. Y es cuidado, tercer punto, la inmoralidad no es normal. ¿La inmoralidad qué? No es normal. Mateo predicaba el domingo y en la introducción él dijo algo, y cuando él habló de eso vino un pensamiento a mi cabeza que se los quiero mencionar. Porque él les comentó que a veces les salen unas extras para hacer un acompañamiento, un evento, entonces lo llevan a grabar y a manejar sonido, bueno, algunas cosas de lo que él sabía hacer. Pero que un día lo llamaron, era en el mes del orgullo gay, y él no preguntó qué era el evento, simplemente fue. Y dice, y de aposta ese evento se demoró más que cualquier otro. Pero en palabras de Mateo decía, si yo hubiera sabido qué era, yo hubiera preferido no ir ese día, por todo lo que estaba viendo. Pero cuando él dijo eso, yo pensé, bueno, y estas personas que entran en estos movimientos que hemos visto y que nos parecen tenaces, ¿será que llegaron allá porque sí? ¿O fue que un día sintieron que al niño le gustaba el otro niño, o a la niña le gustaba la otra niña? Y recuerda el primer versículo, no tenemos guerra contra carne y sangre. Y permitieron que ese espíritu llegara a su vida. Y permitieron que algo que no es normal, ellos empezaran a verlo como normal, al punto que llegan a una celebración de algo que quieren llamar el orgullo gay. Ahora, ¿es normal esto? Y acá quiero detenerme un poco más, porque a mí me afana realmente lo que estamos viviendo. O sea, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Y no solamente por el homosexualismo o el lesbianismo, sino por la inmoralidad. Porque hoy en día una niña de colegio se siente mal por ser virgen. Porque es como un desprestigio llegar virgen al matrimonio. Porque entre más hombres tenga en su vida, o el niño entre más mujeres tenga en su vida, parece que somos más aceptables o más queridos. Y sin darnos cuenta, en esa guerra espiritual, entonces ya no es solamente el deseo físico como algo natural, sino que esas personas no entienden que ha venido algo espiritual a sus vidas. Y yo quiero mostrarle un ejemplo en la palabra. Todos nosotros hemos leído en Génesis cómo un día Dios le avisa a su amigo Abraham y le dice, he decidido destruir a Sodoma y Gomorra. Y David empieza un proceso de intercesión. Dice, no, Señor, Abraham, ¿yo qué dije? David. No, David era el de Mical, este es Abraham, gracias. Eso ya uno deja de predicar y se pone nervioso. Y resulta que Abraham empieza a interceder, que si hubiera 50, que si hubiera 40, no hay nadie. El hecho es que los ángeles, no sé si por misericordia con Abraham, deciden ir a la ciudad y rescatar a Lot antes de hacer lo que van a hacer. Y entran a la casa de Lot, y le cuentan lo que hay que hacer. Pero hay una escena, que es tremenda, y por eso tal vez busqué la nueva traducción, porque tal vez a veces la Reina Valera, a mí me encanta la Reina Valera, pero no es tan clara como lo que estamos viendo acá. Y en esa escena dice lo siguiente, solamente usted haga la imagen en su cabeza. Génesis 19, del 4 al 9 dice, ya estaban por acostarse. ¿Quién estaba por acostarse? Lot, su familia y los dos ángeles que han llegado. Cuando llegaron todos los hombres de la ciudad, los jóvenes y los viejos, y rodearon la casa, gritando con todas sus fuerzas decían, Lot,
¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Lot salió para hablar con ellos, pero al salir cerró la puerta. Allí afuera le dijo: amigos míos, no hagan algo tan malo. Yo tengo 2 hijas solteras que nunca han tenido relaciones sexuales. Las voy a sacar y ustedes pueden hacer con ellas lo que quieran. Oiga, ¿qué papá? Pero a mis invitados no les hagan nada, pues están bajo mi protección. O sea, yo creo que una escena como estas, no hay una escena más degradante. O sea, primero lo que quieren hacer ellos, pero en segundo lugar la respuesta que les da Lot. Porque sí, ok, bueno, cuida a sus amigos, pero sus hijas. O sea, ¿qué le pasaba en la cabeza a este hombre? ¿Qué estaba pensando? Y lo que más me llama a mí la atención es cómo les llama Lot. Les dice: amigos míos. O sea que son sus vecinos. Son los que con los que él iba a tomar el café, iba a la ciclovía, charlaba con ellos. O sea, para él era normal ese ambiente. Era algo que él disfrutaba, pero la pregunta es: ¿siempre vivió así? ¿Con quién se crió Lot? Con Abraham. Seguramente Abraham se lo llevaba para el grupo de influencia. Seguramente el domingo madrugaban al servicio. Seguramente tenían comunión con Dios. Pero ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento algo que para Lot no era normal se convirtió en normal? ¿En qué momento este hombre se desvió? Y esto sucede cuando Lot se aparta de Abraham. Ahora, cuando usted la mira desde el punto de vista teológico, era porque Dios había llamado a Abraham, no había llamado a Lot, no tenía que llevar a Lot, listo. Eso lo entendemos teológicamente. Pero digamos, si Lot tiene 4 dedos de frente y ve que al lado de Abraham hay bendición y que él mismo ha sido bendecido por andar con Abraham, oiga, no se vaya. Pero Lot en algún momento pensó que era por él. Se despegó de la fuente de la bendición. Ahora, Dios es nuestra fuente de bendición, Dios es el que nos guarda. Pero él decide retirarse. Hay una pelea entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y entonces Abraham le dice: separémonos. Pero a mí me llama la atención, primero el corazón humilde de Abraham, pero me llama la atención el corazón avaricioso de Lot. Porque la cabeza, el mayor en edad, el tío, quien tiene el derecho de elegir es Abraham. Pero Abraham no elige. Abraham le dice: escoge lo que tú quieras. Si tú te vas a la derecha, yo me voy para la izquierda. Si tú vas para el norte, yo me voy para el sur. O sea, lo que tú escojas, yo me voy en sentido contrario, no te voy a estorbar. Y escúcheme lo que Lot hace. Dice en Génesis 3 del 10 al 11, Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección de Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, con el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. ¿Por qué lo escribió así Moisés? Moisés ya es el que está escribiendo esto, pero está diciendo: en esa época Sodoma y Gomorra estaban ahí. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se apartó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Escúchenme, porque esto sí me lleva a mí a entender que cada decisión que tomemos tiene que ser en oración. Porque sabe que, humanamente hablando, la elección que tomó Lot fue espectacular, fue excelente. Porque él escogió la llanura. Porque él apuntó a una ciudad que seguramente tenía desarrollo industrial, que estaba en la Meca, que estaba caminando hacia una prosperidad económica. O sea, humanamente hablando, Lot lo escogió bien. El problema es que fue desastroso en lo espiritual. Porque todo lo que había recibido
de la casa de Abraham se pierde. Al punto que ahora llama amigos a los que no era normal llamar amigos. Y ve como normal, o sea, ¿qué hay en la mente de Lot para que él diga, no estén con mis invitados, pero tomen a mis hijas? O sea, ¿qué punto de degradación? Muchos de los que están acá son padres. ¿Cuántos estarían dispuestos de dar un hijo o una hija para que alguien hiciera vileza? Pero es lo que está haciendo este hombre. ¿Pero por qué lo hace? Porque ya el ambiente lo ha contaminado tanto que algo que no es normal, ¿cómo lo ve él? Como normal. Como algo que todo el mundo hace. Y en este momento estamos viviendo en una sociedad donde la gente quiere que veamos normal lo que no es normal. Que aceptemos como bien lo que no está bien. Lo que está en contra de lo que Dios quiere. Ahora, esa es elección excelente en lo humano. Yo no sé si este hombre prosperó allá, yo no sé si tuvo dinero, yo no sé si los ganados que llevaba se aumentaron, no lo sé. Pero lo que sé es que aunque la tierra era muy próspera, por el pecado de esa tierra estaba a punto de destruir. Y todo lo que hubiera ganado no sirvió de nada. Y lo que sí perdió fue lo más valioso: su espiritualidad, su comunión con Dios. A veces nosotros cuando vamos a hacer cambios en nuestra vida pensamos en todo menos en lo espiritual. ¿Cómo me va a ir? Voy a vivir tranquilo, voy a estar contento, voy a estar feliz. Pero bueno, ¿y cómo será vivir allá? ¿Qué pasará con mi familia? Ahora, ¿qué pasó con la familia de Lot? Porque la normalidad de esa ciudad afectó también a su familia. Ustedes saben que al fin la sacan a su familia. Su esposa se convierte en una estatua de sal. ¿Por qué se convierte en estatua de sal? Porque ella, aunque estaba saliendo de Sodoma y Gomorra, ¿dónde estaba el corazón de ella? ¿Dónde estaba su corazón? Y ellos habían crecido al lado de un hogar temeroso de Dios. Pero esto lo había convertido en algo normal. Ahora, cuando salen de ese lugar, resulta que las hijas hablan entre ellas y dicen: cierto día, la hija mayor le dijo a su hermana: no quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás, y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Ven, vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Para estas niñas eso era ¿qué? Pero ¿por qué era normal? Porque un día lo decidió que esa era la tierra en la que quería vivir. Yo quiero que usted le ponga el sentido a lo que estoy diciendo. Porque a veces pensamos, no, pero eso, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? El día que Lot decidió irse para Sodoma y Gomorra, ¿pensaría que todo esto le iba a pasar? ¿Pensaría que la ciudad iba a ser destruida? ¿Que unos hombres iban a intentar violarlo, violar a sus invitados? ¿Que él iba a exponer a sus hijas? ¿Que sus hijas lo iban a emborrachar para tener relaciones con él y para tener descendencia de su padre? Pero ¿dónde empezó todo? Cuando él empezó a ver normal lo que no es normal. Cuando él empezó a correr esa línea. Cuando él empezó a ceder. O sea, la santidad que Dios demanda de nosotros no es un chiste, es algo real. Dios realmente quiere que nosotros tengamos esa santidad. Y nos dirán fanáticos, nos dirán religiosos. Mucha gente se ofenderá porque yo tengo celo por Dios. Pero tal vez ese celo será lo que preservará a mi familia, porque Lot no solamente sufrió. O sea, ¿qué pasó con toda la familia de Lot? Yo no sé si Judas era casado, pero ¿qué pasó con él? Mical no pudo tener hijos. ¿Por qué? Porque un día decidieron ver normal lo que no era normal, lo que no se puede tener. Esta historia es aterradora. La historia de Lot para mí es
fuera de serie, o sea, tenaz. Una película de terror no le llega a los pañales a esto, de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la inmoralidad no es algo normal. Pero el mundo, ¿qué quiere que veamos? Que es normal. ¿Puede llamar usted amigo a quien está colocándolo usted en riesgo y a quien puede colocar en riesgo a su familia? Ay, no, pero es que no podemos discriminar. Yo no estoy hablando de discriminar. Pero la Biblia nos habla de un amor ágape y nos habla de un amor filial. Y el amor ágape yo se lo tengo a todo el mundo. Pero no a todo el mundo puedo considerarme amigo. Porque para ser amigo tengo que tener comunión con la persona. Tengo que tener ese mismo sentido. Así que estamos viviendo tiempos supremamente peligrosos, porque es una guerra solapada y progresiva que nos quiere hacer ver normal aquello que no es normal. Ahora, ¿por qué le digo que es solapada? Bueno, Laura cuando era niña, pero el resto yo quiero que pensemos en nuestra infancia. Ahora, cuando digo esto me siento viejito, pero no lo digo en ese sentido. Pero siempre escuchábamos que nuestros padres decían, ay, en nuestra época no era así como ustedes ahora, y uno se sentía culpable. Pero ahorita en este momento sí, literalmente, que claro, de pronto nosotros que estamos acá fuimos casposos y hicimos un montón de cosas, pero tal vez no teníamos ese nivel que se tiene hoy en día. ¿Por qué? Porque ni siquiera había. Entonces, por ejemplo, si usted mira en la sociedad, y esto es algo espiritual, usted lo ve como algo político, pero es algo espiritual. Entonces, cuando los gobiernos de los diferentes países se quieren meter en la familia y decirle a usted, usted no puede reprender a su hijo, porque su hijo tiene libre desarrollo de la personalidad. Y ahí por ahí empezó, pero después le dijeron, pero su hijo tiene derecho a experimentar qué se siente ser niña. Y su niña tiene, o sea, ¿dónde cabe esto? O cuando nos salen con pensamientos como que es que los niños son niños porque es que les dieron carritos para jugar y las niñas son niñas porque les dieron muñecas para jugar, pero si no hubiera sido así, o sea, ¿qué seríamos? Y cosas que no tienen sentido, pero que el mundo quiere que las veamos como normal. Ay, pues que usted también ya abusa. ¿Dónde es la línea? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Dónde queda mi comunión con Dios y en dónde no estoy colocando en riesgo mis principios de lo que Dios quiere? El mundo nos quiere llevar a ver normal lo que no es normal, pero olvida que la palabra dice, 1 Corintios 6, del 9 al 10, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Ninguno. ¿Y de qué le serviría al hombre si ganara el mundo entero? Y vuelvo y le pregunto, la Biblia no lo dice, pero cuando Lot llegó a Sodoma y Gomorra llevaba plata, porque él fue prosperado. Así que seguramente montó empresa y en ese lugar le fue bien. O sea, económicamente no tenía de qué quejarse. Cuando vino la destrucción, ¿qué pudo sacar? Solamente sacó la botella de vino con la que sus hijos lo emborracharon. Fue lo único que sacó. Porque ni la Biblia cogió fue la botella de vino. ¿Dónde están mis principios? ¿Cómo hago yo para quitarme las vendas de los ojos y empezar a entender que todo lo que veo en la televisión, que todo lo que escucho en la música que a veces escuchamos, que todas las conversaciones no son santas?
Que en nosotros ya no debería haber conversaciones de doble sentido, porque eso no agrada al Espíritu Santo. Que en nuestra vida la rectitud debería estar siempre en evidencia. Que la gente debería confiar en nosotros a ojo cerrado. Que un cristiano no debería, sí, si lo piden lo hacemos, pero no debería firmar una letra, 3 compradores, 3 fiadores para que… No, nuestra palabra vale porque somos hijos de Dios. Que sabemos de qué manera comportarnos en todo lugar. De nada sirve que nos llamemos cristianos si vemos como normal la inmoralidad o la corrupción o la crítica o el enojo o la apariencia. Y acá tiene que ver con esto, escúcheme, desde la manera como nos vestimos, la manera como hablamos, las amistades que elegimos, todo eso es una muestra de lo que esto es santidad. ¿Se acuerda que alguna vez le dije en un servicio, amas a Dios? Mira mi testimonio. Pues mi testimonio no es verme acá en la iglesia así, ay sí, no, eso no es el testimonio. El testimonio es cómo me ven, cómo me comporto, cómo hablo, cómo actúo. Yo no le estoy diciendo usted salga a odiar a todo el… No, yo estoy diciendo odiar no, es más, tenemos que ganarlos y oramos por ellos. Pero yo no puedo tener comunión con un pecador. Yo no puedo tener comunión con alguien que no está bajo los parámetros de Dios. Queridas esposas, si su esposo tiene un amigo y el mejor amigo de su esposo es que desde la infancia nos conocemos, pero es un violador conocido, pero pues es mi amigo, ¿usted lo deja caer en su casa? Es que un día ¿lo deja caer en su casa? Ah, pero es mala gente ustedes, ¿por qué no? Ah, porque tenemos susto. Pero a veces cuando no son cosas, ay, pero es que es el amigo. Pero resulta que a veces hasta amistades tenemos que cortar. Y no que las corte yo, sino que simplemente no hay comunión entre lo santo y lo profano. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Porque es lo que dice la palabra. Entonces muchas de las cosas que vivimos en la sociedad, aunque parezcan normales, no son normales. Bueno, yo ya no veo tanta televisión, pero creo que todavía existe eso de horario triple A, horario triple no sé qué, donde los niños no pueden ver los programas. Pero yo no sé a qué horas es, porque eso en la mañana, en la tarde, eso a todas horas muestran lo que sea. ¿Por qué? Porque queremos o quieren hacernos ver como normal lo que no es normal. Ahora, cuando todo el mundo está viendo normal lo que no es normal, ¿qué venimos siendo nosotros para ellos? Los anormales. Entonces lo van a criticar porque la normal es usted. Laurita, ¿verdad? ¿Llegaste virgen al matrimonio? ¿Y es que eras muy feíta? Eso es lo que dice el mundo. Dígame si no es lo que dice el mundo. Porque no es una virtud. Para nosotros es una virtud. Para el mundo es una tontería. Porque quieren ver como normal lo que no es normal. Y tenemos una responsabilidad tan grande nosotros como adultos, en nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestro testimonio. Pero en serio que yo admiro y oro por los padres. Ser padre en este tiempo no es nada sencillo. No es una tarea para nada fácil. Porque usted no puede coger a su hijo y meterlo en una caja y decir que nadie me lo mire, que nadie hable. No, usted no puede hacer eso. Pero acá es donde tenemos que inculcar principios, orar, clamar. Hay una prédica que Dios está como colocando en mi corazón, no sé cuándo la va a predicar. Pero ¿qué significa cuando la Biblia dice que nosotros somos embajadores? Porque veo otra cosa, no sé, o sea, por eso le digo que no la he preparado, pero lo entiendo de esta manera. A veces hay predicadores que nos quieren hacer sentir tan bien acá,
que como que obviamos lo otro, ¿no? Entonces acá y Dios te va a prosperar. Y son mensajes a veces que son egoístas porque no nos llevan a ver la necesidad, sino como que yo esté bien. Pero ¿qué es un embajador? Un embajador es alguien que no pertenece al lugar donde está de embajador. Ese embajador está representando otra nación. Si la palabra te dice que eres embajadora, si la palabra te dice que eres embajador, quiere decir que tú no eres de este mundo. Algo que siempre veo cuando salgo del país es cómo en cada lugar las culturas son diferentes. Yo obviamente no quisiera cortarle las alas a los jóvenes, porque no, pero hoy como está de moda que todos los jóvenes viajen. Pero yo digo, claro, un joven se va y pues allá no hay trancones y no hay tanta inseguridad. Entonces puede sonar deslumbrante, pero es que así como no hay, también hay mucha apertura a mente, también hay mucha libertad. Oiga, vea, pero en mi casa me dijeron que esto era malo. ¿Qué pensaría Lot y la esposa? Dijeron, oiga, pero este Abraham siempre nos prohíbe, esta rumba es buena. Hasta vino nos dan y la pasamos tan rico. Y van a empezar a ver como normal lo que no es normal. Así que es una tarea muy fuerte. Es una tarea muy dura. Mi esposa me mostraba un documental y creo que lo vi en noticias en Estados Unidos en este momento. Bueno, ya había un tiempito, pero anoche vi la noticia. La última droga, no sé si usted la ha visto, pero muchachos en la calle. En la calle. Y usted dice, pero ¿qué pasó? Es normal. No, eso no es normal. Pero el mundo nos quiere llevar a ver eso. Así que yo tengo que tener claro cuáles son mis líneas en mi vida y en la vida de mi familia. ¿Qué sí y qué no? Porque termino con lo que empecé. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, con fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales, que nos quieren hacer ver como normal lo que no es normal. Esto no tiene nada de malo. Hay fanáticos, esos cristianos, locos. Es la vida, es la libertad, es el mundo. No. La palabra dice que nosotros debemos ser santos como Él es santo. Y es algo que nos debe confrontar.